buenas, capítulo 6. Abel, ¿qué te pasa? Buenas. Ah, vale, ¿no te estaba riendo por algo? Sí, es que no sabía que era el 3 y empezábamos. Pensaba que era el 3 para... Escucha, no he dicho 3. Un segundo. 2. Amigos, hermanos, niños, vais a descubrir una de las magias del cine. Esto que voy a hacer ahora es muy necesario para que tenga sentido de lo que estamos grabando, ¿vale? 1, 2... Que luego la sincro, ¿qué? Pero si haces... Tengo una ¿Y hablas? Ya, no, pero ya está. Vale. Con tener el golpe sobra. Vale. Tengo una claqueta por ahí, podríamos empezar a usarla. Déjame decir que es el capítulo 6 Sí. y ya está. Vale, perdón. Hola, muy buenas. Esperamos que hayáis pasado una buena semana. Abel, ¿qué tal la semana? Bien, creo que bien. Sí, me han dado un par de noticias bastante buenas. ¿Sí? Sí. Dale. Oficialmente eso y una cosa, que luego os explicaré. Eso ¿Qué tiene que ver con la película de esta semana? Ah, es verdad. Pero que no vamos a decir aún. Claro. Hay muchas cosas que repasar. Claro, por ejemplo, lo puedo vivir dentro. eso es. La gran noticia de la semana, que es la gala, ¿no? La 75 edición de los Globos de Oro. Sí. Que Abel no pudo ver. pero Golden yo sí que Globe, vi. claro, estaba... Uah, qué gallo, ¿eh? Sí. Espero que se haya recogido bien, Sí. porque va a ser gracioso. Vale. Como anticipamos en el resumen del año 2017, El cuento de la criada ha sido la serie triunfadora junto con Big Little Lies. Qué casualidad, las dos que me gustaron. Se ha premiado, por eso acabé bastante contento con lo de los premios, aunque todos sabemos lo que son los premios. Al final, a mí me parece que está todo un poco como untado. ¿Dan dinero por los premios? No lo sé, seguro que hay gente que se lleva dinero. Y Nicole Kidman, que ganó a Mejor Actriz Por el por Big sacrificio. Little Lies. Ah, vale, por la serie. Sí. Y el que hace de su marido también. En el apartado de películas, podemos decir que Lady Bird se llevó lo suyo. También se llevó... ¿Cómo se llama? La de 3 anuncios en las afueras. ¡Qué peliculón! Frances McDormand. ¿Lo has visto? No, quiero verla. Pues yo la he visto y me ha flipado. Pues dicen que visualmente es... Sí, es muy buena. Y muy Woody buena. Harrelson es uno de los mejores actores de toda la existencia. Eso lo tengo que ¿Te decir. gusta? Ya. Que sí, me flipa. Y Todo tiene lo que tiene hace. algo muy característico suyo. Todo ¿eh? lo que hace lo hace de puta madre. De verdad, Te gusta, ¿no? Sí. Bastante fan. Para mí que me da la sensación de que Woody Harrelson se ha comido el personaje se ha comido a la persona, ¿eh? Porque está... Porque tiene unos atributos a la hora de actuar tan... Y luego lo ves de normal y es que es así también. Sí, claro. Da la sensación. Es curioso porque hay un canal en YouTube que podéis mirar, no me acuerdo cómo se llama, pero si hace falta el link, lo dejo por vosotros. Sí. Que solamente examina el lenguaje corporal por coral es como puerco. Corporal de los actores y de músicos y de cosas por el estilo. Y es curioso porque muchos músicos y muchos actores, que para mí van de la mano, ¿Sí? se meten dentro del papel, pero ellos en casa no son así. Es curioso como lo que tú venías a decir del lenguaje corporal, el ordenador es tuyo, ya te cuidado, por favor. Da igual. Y Sí. es bastante interesante el canal. De hecho, es bastante gracioso porque con Tom Waits en la primera época analiza su lenguaje corporal y la tía dice que en todo momento está súper ansioso, súper intranquilo, tal. Tom Waits no tiene nada que ver con eso. Pero el personaje de Tom Waits del principio tiene mucho que ver. No es pseudociencia. Bueno, sí, es una el ciencia. corporal es demostrable hasta cierto punto. O sea, Claro. interpretable. Exacto. Pero es que son actores y son... Eso ¿sabes? es. No te puedes fiar nunca. Pero está bien, eso es que lo hacen bien, creo yo. Sí, no, desde luego. Gary Oldman, que es un actor que tenemos mucha estima. Mucha. Ganó el mejor actor de drama por La hora más oscura, que es la película de Winston Churchill. Y yo qué sé, Saoirse Ronan también ganó a mejor actriz principal en comedia musical, que es la categoría diferente al drama, y la llaman comedia y musical, o musical, por Lady Bird, no sé. Una de las cosas más... Bueno, fue una gala que estuvo marcada por todas estas denuncias de abusos y tal, de Kevin Spacey con el discurso de Oprah. Harvey Weinstein, sí, el discurso de Oprah, que lo dio Oprah, como representante de todas las mujeres allí, que iban de negro todas vestidas, menos 2 personas, 2 chicas con un vestido rojo. ¿Quién? Que no se enteraron un poco de la película, no sé, creo que una era modelo, creo. No sé. Pues hubiera sido un detalle por su parte. Y las grandes actrices de Hollywood que se dieron cita en esta gala fueron acompañadas, como acompañante llevaron a una activista de cada una de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en por de la igualdad de derechos de las mujeres y tal. Buen golpe ese. Perdón. Es que me digo todo, ¿sabes? Y todo me suena. Por eso me he quitado los cascos. Bien, así Feliz ignorancia. Ignorancia.
Madrid. Vale. Dejamos atrás la Globo de Oro. La próxima gala, que será el 18 de febrero, serán los BAFTA, que son la antesala ya para los Oscars, que serán el 4 de marzo. Bien, Abel, ¿qué nos traes esta semana? ¿Tienes un corto de animación? Tengo un corto de animación, por supuesto. Bien. Que sí. Tengo una de las factorías de cortos de animación que más calidad derrochan, creo yo. Ah, sí, en estos momentos. Casual, no, desde que empezó. Ah, no ¿sí? sé si no sé exactamente cuándo abrió el estudio, pero hace por lo menos 2011, una cosa por el estilo, o sea, 6 o 7 años. Por no decir más, antes del estudio ya había trabajo. Y es curioso porque está muy bien valorada fuera de España, pero aquí en España no la conoce nadie. Ah, pues curioso, está bien que la nombremos. Curioso o fuga de cerebros, como pasa siempre, ¿no? Pasar, o sea, tiene que tener así. Sí. El corto, bueno, no es un corto, en realidad es una serie de cortos. Yo creo que van por el 7º, que no lo han sacado todavía, o sea, llegaron por el 6º, mejor dicho. Sí. Y se llama Bendito Machín. Vale. Los cortos de animación, ¿vale? Es un estudio de Mallorca que se llama Zumba Camera. Mola un montón. Sí, el nombre es genial. Y los cortos son personajes que tienen como una lucha constante con algún tipo de divinidad. Ah, sí. Y los cortos van como en función de la evolución humana. O sea, los primeros cortos, los personajes son más primitivos y según va avanzando el corto, pasamos por la época de Mesopotamia, por la época de los romanos. Cronológicamente, ¿no? No os voy a contar nada más. Sí, pero máquinas. Vale. O sea, la especie de deidad es como una máquina. Van por el 6, una cosa por el estilo. Y es curioso. No es Cyberpunk ni nada. No, no es Cyberpunk. Vale, no, para nada, para nada. Vale. O sea, son cortos de animación sencillos. De hecho, los personajes son solo negros, no tienen textura. Vale. Perdón. Y o sea, minimalista en cierto modo. Luego os pasaré el link, ¿vale? Del estudio, que están todos. ¿Puedes repetir el nombre? Bendito Machín. Vale. Bendito Machín. Y el estudio es Zumba Camera. Vale. Luego os paso el link del estudio donde tenéis los 7 para ver. Hay más cortos que han hecho. ¿Duración? ¿Cada corto? Sí. 5 minutos. De media, ¿no? Sí. Vale. Un poquito más, un poquito menos. Ya veis que es nada. Que es nada. Y aparte, bueno, veréis en el link del estudio que hay más cosas que han hecho. Han hecho mucha publi como estudio, que no tiene nada que ver con el trabajo personal. Y curioso, este señor, que no recuerdo ahora el nombre porque tampoco lo he buscado, pero Zumba Camera, ¿vale? Que es el estudio. Os tenéis que quedar con eso. Hacía anuncios para una marca de yogures muy famosa. Vale. Sí, animando y haciendo, sí, esa marca. Y un día dijo, me he cansado de esto. Y hay un grupo... Eso pasa mucho, ¿eh? Debería pasar más, creo yo, sinceramente. De decir, hasta aquí hemos llegado. Claro, exactamente. Sí. Que cobraba muy bien y tenía un tablero estable. Seguro. Esa historia la podéis buscar en internet y se puede leer también. Y llegó un grupo que había visto ya el primer Bendito Machín y le dijo, oye, ¿por qué no nos haces un videoclip? Y él dijo, claro, por supuesto. Y luego, pues, no ha vuelto a hacer más cosas que no sea trabajo propio y personal desde entonces. Vale. Es un grupo que tenemos muy en mucha estima en esta casa, creo yo. Tú no sabes todavía qué grupo es, porque soy una mala persona y no cuenta las cosas. ¿Es español? No, francés. Vale, venga. Gojira. Lo sabía. Lo sabía. El All the Tears de Gojira lo hizo este estudio. Mallorquín. Sí. Muy guay. Gojira son de el País Vasco francés. ¿Cómo se llama la ciudad? No me acuerdo cómo se llama. Ah, sí. ¿Son de ahí? Sí, son de ahí. No me acuerdo Está ahora aquí al lado de nombre, España. pero... Son 40 kilómetros del País Vasco qué rabia, español. Tío. Sí. No me acuerdo yo tampoco. Qué fallo. Espérate, venga, va, lo miro. Que tenemos internet. Me va a dar mucha rabia, no me digas esas cosas. Perdón por los gritos, que no me... Ya lo tengo. Vale, ¿cuál es? Bayona. Eso... Acaba de pasar... bueno. Pero eso ellos no lo pueden oír, solo lo puedes oír tú. ¿Cómo se llama la ciudad? Bayona. Ah, pues no era esa la que decía. Ah, vale. Mejor, no me da rabia. Como ahora nos grabamos en vídeo, pues no sabéis lo que pasará, pero él ha oído una cosa que solamente ha podido oír él, porque yo no llevo los cascos y no. Eso es parte del sonido de los cortos. Lo que me ha hecho gracia, macho. Sí. Ha quedado genial. Vamos a hablar de una película ya, ¿no? Vamos a hablar de la peli. Sí. Hay algo que... Bueno, queremos lanzar un tema. Porque esta película ha generado controversia a la hora de elegirla. Bastante importante. Porque roza, de alguna manera, el umbral de cine independiente a cine comercial. ¿Y por qué decimos esto? Cartelera grande, pequeña. Abel lo explicará mejor. Sí, me refiero... No, solo explícalo tú si quieres, pero solamente quería puntualizar. Independiente, no independiente, cartelera grande, cartelera pequeña, poco presupuesto, mucho presupuesto. Son cosas diferentes, pero
productora. Van juntas y separadas al mismo tiempo. Hay que tener las dos cosas en cuenta. Y esta película, el debate que nos ha supuesto Sí. es que de concepción era muy pequeña, luego pudo ampliarse, luego no tuvo un presupuesto muy alto. Y luego generó éxito. Exacto. Y dijeron, hostia, Claro, porque estuvo nominada a los Oscar y creo que ganó alguno. 3. 3. Yo es que no miro todos los premios, pero sí, alguno de Yo esos me acuerdo tenía que porque haber. Sí, esa gala es sé de de las un- que más he vivido. Sé de uno La de ese seguro. año. O sea que ya está. Pero es curioso porque, aun siendo nominada a los Oscars, estará como un 70% por debajo del presupuesto de la peli más baja de los De Oscars. ese año seguro. Seguro, o sea. No, bueno, si quitamos. Uy, perdón. No. Los cortos extranjeros. Y Bueno, cortometrajes, documentales y todo documental esto, que películas son más baratos de extranjeras. hacer. Pues por ahí andará. Entonces es paradójico. ¿En qué momento es independiente o de fuera del gran circo de películas, por decirlo de alguna manera? Es que pensadlo, debatidlo, ¿vale? Porque intentamos hablar también de cosas pequeñas, por decirlo de alguna manera, de producción pequeña, que las ideas al fin y al cabo da igual que la producción sea grande o sea pequeña. Eso es. Lo importante es cómo la desarrolles y cómo lo hagas. De hecho es curioso porque esta película, sabes que estaba... Bueno, te lo comenté ya, pero lo voy a comentar de otra manera. Coméntalo. Hay una cosa en Hollywood que se llama The Blacklist, ¿vale? Que es una lista que se publica anualmente con todos los guiones que son de puta madre, pero que nadie usa. Y están ahí. Sí, y pasa un montón esto. O sea, hay guiones que son historias geniales, pero hay gente que no se atreve a contarlas y no estamos hablando de que sea un problema de presupuesto. Estamos hablando de que es un... Creo que voy a introducir una nueva sección en el programa que se va a llamar Vamos a hablar de montar. Y Sí. voy a hablar sobre un montador que me parezca interesante cada semana. Vale. ¿Te parece? Sí. No quiero ponerte presión, pero Me parece bien. yo tengo 2 secciones y tú ninguna. Ah, vale. Gracias por el comentario. No quería ponerte presión, pero un poco sí. Sí. No. La película Da de la- igual, puedo hacer 20, de verdad que me lo paso muy bien. Perdón. La película de la que vamos a hablar es Whiplash. Pequeña sinopsis para que sepáis un poco de qué va. ¿La habéis visto? Eso es lo primero que... Esta es fácil, ¿no? Yo Esta- creo que... Tiene tiempo ya. Sí, sí. Tiene algún tiempo. Tuvo cierta repercusión en su momento, a lo mejor, por el éxito creciente, porque fue de menos a Ujú. convertir. Lo que En hablábamos España se antes estrenó, de presupuesto y de muchas cosas. en cines comerciales se estrenó. De hecho, es curioso porque yo la llegué a ver estrenada en los cines pequeños y luego los grandes. Ah, O sea, yo esta peli la vi has hecho el seguimiento. la vi en los cines Ana y luego pasé por un cine, una ABC creo que fue o algo así, y estaba también. y fue Estaba como- así, ¿no? Yo sí la vi directamente. Es diferente, pero bueno. No sé. A ver, habla de un personaje que es un estudiante de primer año del Conservatorio de Schaffer en Nueva York, uno de los conservatorios más prestigiosos de música de Estados Unidos y del mundo, por qué no decirlo. Sí, sí. Y que es un poco... o sea, encarna el personaje del típico nerd de donde me he metido, ¿no? Con dificultad para las mujeres, porque sí que al Sí. principio se le ve como paraete, ¿no? Sí, es un estándar universitario en Sí, cualquier es país. un cliché. O sea, el personaje Sí. principal del Bastante actor fácil, además. Miles Teller, Sí, poco social. poco social, que tiene una relación con su padre a lo mejor algo también trivial, ¿no? Porque Pero es cariñoso en el fondo. creo. No, es No tiene cariñoso. madre. Porque Exacto. esto la madre les abandonó cuando era pequeño. luego hablaremos de la relación con su padre porque también es uno de los puntos de la película. Ujú. Pero es eso, Y familiar. que estudia jazz. Sí. Es un batería Sí. que estudia jazz Exacto. Está en el haciendo conservatorio este. batería jazz. Y se da la situación de que uno de sus profesores, que encarna a J.K. Simmons, que hace el del profesor, ¿cómo se llama? Bueno, mejor Fletcher. Fletcher. Hay un profesor en la escuela. Hay un profesor, Porque sí. cuando empieza la película no es profesor Pero suyo no dice la todavía. asignatura, ¿no? Eso es uno de los temas a tratar Vale. interesantes. Si quieres decir algo. Sí, la asignatura sería algo parecido a combo. Vale. Vamos a situarnos un poquito más antes de empezar a hablar de Dale. la película. A mí esta película me pilla un poco cerca. Primera, porque soy un poco nazi, con ¿Sí? muchas cosas en general. Pero bueno, quiero pensar que en el fondo soy una buena persona, aunque no Lo lo eres. parezca. Y da la casualidad que oficialmente esta semana estoy estudiando. Bueno, he empezado, soy alumno. Y ya está confirmado que me mandaron el otro día la solicitud del ministerio y todo eso. Soy alumno del superior de jazz. ¡Ah! Lo he conseguido esta semana. La carrera que yo estoy haciendo es piano, pero ¿sabéis qué pasa? Que en el jazz da igual el instrumento que toques porque todos los instrumentos funcionan más o menos igual. O sea, todos tienen... Es curioso que no se sabe esto mucho, pero en el jazz los baterías también leen partituras. Sabéis que en el rock and roll siempre se ha dicho el batería tal o no sé cuántos, no sé qué. ¿El tiempo cómo lo llamamos? Bien, bien, bien. Vale. Entonces, es paradójico. Da igual el instrumento que estudies, que se estudia de una manera bastante parecida. En el jazz en general se estudia bastante parecida. Entonces esta película me pilla cerca porque
aunque esté haciendo ahora el superior, por ejemplo, la carrera de piano, en el superior de jazz son prácticamente 10 años. A mí me quedan los 3 últimos. Entonces, bien. No llevo estudiando 7, también lo voy a decir. No suena muy bien, da igual. Bueno, sea como sea. ¿Habéis visto White Plus? Yo creo que esta vez hemos puesto... La peli es lo que estábamos hablando al principio, es indie y grande al mismo tiempo. Y lo hemos puesto más o menos sencillo. Así que nada, si queréis hablamos un poquito de la peli. Sí. Porque a Abel le genera controversia algunas cosas. Sí, la verdad es que voy a darle un poco de caña en el buen sentido a esta película, creo. O sea, en un sentido... A desmontar el mito. Crítico natural. O sea, no a desmontar el mito, pero sí que es verdad que... Me gusta cómo trata la obsesión en la película y muchos temas que son bastante interesantes a nivel humano, pero también es verdad que hay mucha gran parte de falsedad en la película. Es posible. Que eso es lo que crea la historia. Es una película, es ficción, recordemos. Claro, es ficción, no es ficción. Exacto, nada. no tiene por qué ser así. Incluso seguro que han habido vidas de músicos que han sido mucho peores que estas. Mucho peores, seguro. Pero es así como está. Iba a decir algo y se me ha ido la pelota. Sí, lo de... No, te he preguntado antes qué asignatura sería la de la relación del profesor con el alumno. Ahí estábamos, perdón. Vamos a hablar un poquito de el jazz, o cómo se estudia el jazz en España y se estudia prácticamente igual en todo el mundo, además. Sí. O sea, no hay mucha diferencia de estudiarlo aquí, bueno, ni la clásica, ni cualquier música que se estudie. Molaría que hubiera más escuelas de rock and roll. Ya sé que formalizar el rock and roll como algo que enseñar sería romper el espíritu, pero a mí la pose del rock and roll me parece una tontería como una casa. Si luego no se estudia. Dicho todo eso, sí. Claro, gente que dice, no, es que Jimi Hendrix no pisó una escuela en su vida. Cierto. ¿Cuántas horas dedicaba a estudiar Jimi Hendrix? ¿Cuántas horas pasaba con su guitarra tocando y mirando cosas? O sea, claro que no la pisó, porque tenía cabeza para no hacerlo. En fin, Dale. La asignatura sería dentro del jazz, dentro de cómo se estudia el jazz. De este profesor con el alumno. De este profesor con el alumno. Sería algo parecido a combo, que es una asignatura que es obligatoria en el jazz, que es el que tienes que tocar con otra gente. Esta en concreto, el profesor da una asignatura elegante, porque siempre se presentan a un concurso. O sea, el fin de la película es ganar un concurso. Sí. No es una carrera, o sea, un concurso no te da una carrera. Eso para empezar. Y antes de empezar a meterme más en la película, lo que os quería contar es que a mí esta película me pilla un poco más cerca, y por eso me voy a poner un poco más hitleriano con el tema, porque yo estoy estudiando jazz. Estoy acabando el ciclo superior. De hecho, justo esta semana me han confirmado que ya tengo la beca y la matrícula para este año, que empiezo, y me queda solamente la última parte del superior, que son 3 añitos de nada. Que es nada. Las carreras de jazz suelen ser bastante largas y es bastante indiferente el instrumento que estudies. Se estudian todos bastante parecidos. Obviamente yo no sé tocar un saxofón porque no estoy haciendo la carrera de saxofón, ni sé tocar una batería porque no estoy haciendo la carrera de batería. Lo que quieres decir es que se rigen por muchas... Son clases más conceptuales que técnicas, por decirlo de alguna manera. Aunque sí que es verdad que te hace falta mucha técnica. Hombre. Que se puede ver en la película. Hombre, vamos a ver. Es bastante necesaria la técnica para tocar ciertas cosas determinadas. Yo la estoy haciendo en piano, que piano es... Yo creo que es de las fáciles. Es de las largas, pero es de las fáciles. ¿Los instrumentos de jazz fáciles? No hay fáciles ni difíciles, pero por poner, ¿vale? Por poner. Es más difícil tocar un saxo. Aunque no lo creáis, yo si quiero tocar el piano aprieto una tecla y suena la nota, y un saxofonista tiene que saber qué nota está cantando en cada momento, controlar los labios, la presión y las manos. O sea, sí que es verdad que con el piano se usan las 2 manos y los 2 pies, pero los pitos en general son bastante difíciles. Dicho esto, vamos a puntualizar muchas cosas de la película. Sí, vamos a hablar de la película en sí. Voy a puntualizar muchas cosas de la película para desmentir un poco la leyenda oscura que hay encima. Es que la horna de su zapato. Claro, aquí. Son cosas didácticas, en realidad. No lo hago por... Es Estados Unidos, ¿eh? Que no estamos hablando de cómo funcionan las cosas, pero ellos tienen arraigado la cultura musical. Da igual el estilo, porque el blues me diréis. Y que nació allí, ¿qué coño? Sí, aquí sabemos de flamenco un huevo y nadie lo puede rebatir porque nació aquí. O sea, eso no intrínsecamente no hay relacionado con la cultura popular americana. Exacto. Es una música americana. Me ha gustado una cosa de la película. Luego hablaremos de los aspectos técnicos, del apartado sonoro, que es chulo. Sí, está ahí. Y del montaje, que es algo que vamos a empezar a enfatizar a partir de ahora. Sí. Estamos muy a favor de hablar de los montadores en general. Porque no se les da la repercusión que merecen muchas veces. Y yo creo que si hay un director que está por debajo del director
en todo momento es el montador. El montador. Casi seguro. Bueno, sí. Incluso más importante a veces que el guionista, ¿eh? Pero es que es postproducción, montaje. Es cierto que O rodaje. muchos directores tienen en la cabeza planos que luego ya saben que van a montar. Exacto. Y hay muchos directores que simplemente ruedan Y luego para luego cortan. dicen, venga, esto sí, esto no. De Son hecho, maneras de trabajar distintas. Yo creo que hay dos tipos de directores. El director-director y el director-montador. Sí. Porque hay directores que pueden montar sus propias películas Y chimpum. o directores que saben desde el primer momento cómo se va a montar la película y lo delegan en alguien de su confianza. O sea, es fácil de ver películas y saber, sin ser un genio, cuando el director está pensando en el montaje o cuando es montador, por decirlo de alguna manera, y cuando A es posteriori. director. Sí. Vale, a ver, para que os hagáis una idea, porque ha sido una sinopsis como muy difuminada lo que hemos hecho. ha Es sido- una relación de un profesor con un alumno, simplemente. Está basado en hechos reales y trata Bueno. la disciplina. Yo creo que una de las palabras es disciplina. ¿Hasta qué punto está considerado ético que un profesor pueda meter mano a un alumno hasta llegar al extremo, ¿no? Sí, Hasta sí. desgastarle psicológica y físicamente, en este caso, de todas las maneras posibles. Y una de las cosas que me ha gustado de la película es que los planos que utiliza Damien Chazelle, que no hemos dicho que el director es el mismo de La La Land. Exacto. Damien Otra Chazelle- película también muy relacionada con la música y con el jazz Sí, en con el concreto. jazz, eso es. Vale, pues una de las cosas que utiliza... Dicho esto, perdón, Sí, no sí, interrumpo más. La parte que tiene la película de veracidad, esto que cuenta la película, le pasó a Damien Chazelle de pequeño. O sea, Ay, el por eso protagonista decía lo de podría ser. basada en hechos reales. Sí, en cierta. Es una medida. experiencia infantil del director, ¿vale? Que el director, por cierto, es bastante joven todavía. Vale, pues... Bastante joven, creo. Me refiero que ha hecho La La Land y ha hecho White Plus. Sí, pero tiene mi edad. Creo que tiene justo 10 años menos que yo. ¿Menos? Sí, ¿Cómo menos? como menos. Miento. No, tendrá 30 y... Del 85 es. ¿Qué te parece? ¿33 años? Sí. ¿Qué te parece? 32. Vale. Lo que quería decir, que los planos que utiliza el director, que me gusta, es una de las cosas que más me ha gustado de la película, cuando entra el profesor en clase y se hace un silencio Sí, total, sepulcral, vamos a decir, sí. y es que los planos que utiliza de las pisadas, que solo se ven los zapatos andando. Lo clínico que es a la hora de contar las Eso, cosas. sí, eso es. Lo clínico, lo técnico que es, para dar la sensación de que el profesor está aquí arriba y el alumno está aquí abajo. Pero sin mencionar palabras, solo visual. Sí, Por eso, lenguaje tiene cierta corporal potencia. y sobre todo aquí es muy importante Y expresividad. uno de esos premios que nadie entiende, el diseño de sonido. Hombre, pero vamos a... Pero no decimos diseño de sonido con la banda sonora, ¿no? No, diseño de estamos- sonido es una cosa y Eso música es, es eso otra es, completamente diferente. Son separadas. De hecho, lo hacen personas que no tienen nada que ver una con la otra. Exacto, las pisadas, los cambios de hoja, de las partituras, todo está muy cuidado. Y lo que quería decir es eso, que cuando entra el profesor se hace un silencio, en plan, nunca vais a estar a mi altura, porque el profesor tiene su ego. Sí. Y tendrá sus inseguridades, pero tenéis que ver la película para ver Sí. cuáles son, ¿no? ¿Cuánto de fachada hay? ¿Cuánta de fachada hay en un profesor autoritario? Porque es bastante autoritario. Es Parece- curioso que este tipo de profesores siempre se asocia a las cosas musicales. Seguro que hay profesores por ahí de química que son iguales o peores. Sí, o de sí, historia. o de arte, bellas artes. Sí, sí. Sí, seguro. Por sacarlo de la disciplina artística. Eso es. Pero vamos, que Pero están la por música ahí. está como muy relacionada. Siempre se utiliza un profesor de mano dura para decir, tío, apréndete esto, si no, no vengas a mi clase a joderme al grupo. Porque siempre está jodándome al grupo aquí, Sí. reventándome, Su banda, es su jodiéndome banda. la orquesta. Él no toca ningún instrumento, pero es su banda. Es su banda, sí. O su big band, en este Pero caso. se lo toma muy en serio. Y eso es una de las cosas más atractivas de la película. Que cuando entra el director es como un batallón de fusilamiento. ¿Por dónde va a salir hoy? Y se ve las inseguridades, o sea, la expresividad de los estudiantes Sí, sí. que están conteniendo la respiración. Hay un buen trabajo de dirección en ese aspecto porque el resto de estudiantes, menos Miles Teller, son estudiantes de jazz de verdad. Prácticamente todos. Hay muy pocos. Y eso es genial. Sí. O sea, eso también tienes que saber El transmitirlo. casting de producción también Sí, es casting importante. de producción, sí. Vamos a empezar a hablar más de estas pequeñas cosas técnicas, creo yo. Porque Sí, son importantes sí. a la hora de He entender hablado un de poco planos, el género. de los planos que utiliza sobre todo con el profesor, que son distintos al resto de la película, a todo. Entonces este chico también conoce una chica, ¿no? Que es como desestresarme del mundo, pero él en ningún momento deja de pensar en la batería. Es curioso, sí, este hecho que acabas de nombrar para mí es muy curioso, porque solamente
se lanza a hablar con la chica cuando le va bien en clase. Si te fijas, cuando tiene un buen día en clase es cuando todo funciona arriba. Bien. Sí. Exacto. Hay una parte muy importante de la película que es la parte psicológica de cómo relacionamos el éxito personal con el resto de éxito, a veces hay gente que lo hace con el financiero, o sea, es muy importante. Siempre que él tiene un buen día en clase, se lanza a hacer algo. Es como que está más a gusto con su padre. Cuando todo rema en la misma dirección, se deja llevar. Y se lleva bien con no sé quién y habla con sus padres. Y yo creo que esto es parte de la experiencia propia del propio director cuando le sucedió esto. Sí. Supongo que lo sentiría de alguna manera. Sí. El estado de ánimo del estudiante, sobre todo. Vale. Sí, hemos hablado de qué cosas te ha gustado de la película. A ver, antes de meternos en el sonido, que es banda sonora original también. Sí. Bueno, son estándares de jazz. A mí, bueno, sí. Luego os explico cómo funciona el estándar de jazz, si queréis, en 30 segundos. Abel nos habla de lo técnico y yo de lo empático y sentimental. No, pero está bien. No, sí. Hay un giro en la película que os daréis cuenta cuál es, pero que parece que es cuando va a acabar la película y no acaba ahí, por cierto. A mí es la sensación que me doy. Yo la he visto un par de veces ya la película y a mí me gusta también eso. Me parece que va a acabar y no acaba. Otro de los puntos es la relación con su padre. A mí me gusta mucho porque es como una incesante decepción, una decepción constante para su padre, porque piensa que el jazz no está a la misma altura o dedicarse a ser músico que otras cosas, porque hay una cena familiar que está con el resto de sus hermanos y siempre le sacan el tema de ¿qué tal te va en el conservatorio este? Ah, me va súper bien, tal, no sé qué. Oye, ¿sabes que tu hermano ha hecho un tal? No, pero son primos. O primos, vale. Su tío y primos. Sus primos. Sí, tío y primos. Pero es dar énfasis o desmerecer el trabajo del músico frente a la cultura popular americana, como puede ser también pues dedicarte al fútbol o ser modelo. Bueno, pero eso también pasa aquí. Eso pasa exactamente igual aquí. Hombre, se denosta a ciertas profesiones. Sí. Ver ahí cómo interacciona por alumno de Miles Teller con el de J.K. Simmons, el profesor con alumno, y consigue ese momento de decir, no, es que estoy estudiando en una de las escuelas más difíciles de estudiar. Le da 20 veces la pantalla. Estoy estudiando en una de las escuelas más difíciles de estudiar y tengo la plaza. O sea, es bastante... ¿Qué tengo que hacer para que tú me reconozcas lo que estoy haciendo? Pero eso pasa en cualquier disciplina artística. O sea, tú a la gente le dices, quiero ser escultor, y te miran como, ¿escultor? ¿Y en los tiempos que corren? Pero, ¿estás seguro que es una buena elección? O sea, ¿se puede ganar dinero con eso? ¿Se puede esculpir? Da esa sensación. Sí. Sí que es verdad que es un poco el paradigma que tenemos que reeducarnos. Tenemos que reeducarnos con eso y con muchas más cosas que están ahora muy de moda y que deberían haberse puesto más de moda antes. Si no sabéis de qué estoy hablando, es muy fácil entenderlo. Que es bueno, claro. No lo voy a decir porque es más sencillo que lo piensen. Aquí, como decíamos antes, entra un poco lo ético en relación a... Un profesor puede llegar al extremo con un alumno. Habla de la educación también. Sí. Habla de... y explica por qué... al final de la película, el profesor explica por qué se comporta así. ¿Por qué utiliza ese método de educación con los alumnos? Sí, que no es el más correcto ni mucho menos. No es el más correcto porque es un caso. Sí. Es verdad que es un caso de éxito. Es el más correcto y no es algo muy usado en el jazz. Esto tiene mucho que ver, este vinilo que tiene aquí Abel. Sí. Que ahora lo podemos explicar. Bueno, antes de eso, voy a puntualizar un par de cosas. El tío del vinilo se está partiendo el ojete. Ahora hablamos del vinilo, pero quedaos con esa imagen, ¿vale? Ahora lo acerco. Se está partiendo el ojete. Algo pasa ahí. Hay que separar, antes de hablar de los aspectos generales de la película, hay que saber un poquito del jazz. Pero poquito, ¿vale? O sea, muy poco. Sí. Si hablamos del género que se trata en la película, no es el jazz de yo voy a un club de jazz y escucho jazz, no es ese el que se ve en la película. No va por ahí. No. La película lo que se ven son las big bands. Las big band del jazz. O sea, breve curso de historia del jazz en 10 segundos. El jazz es una fusión de ciertas cosas. Es una mezcla entre el swing, ¿sabes? El swing, esto que bailaban los abuelos, nuestros abuelos en las pistas de bailes. El blues, que es otra música americana muy importante para el jazz, aunque no suenen para nada parecido. Y las big bands americanas de los años 30 y 40. Que esa es la mezcla. De donde coge más la película, por decirlo de alguna manera. El jazz viene de ahí, ¿vale? Es una mezcla y luego el jazz ha tenido hijos, aunque no lo creáis. Sí. Mucho el hip hop tiene que ver con el jazz, aunque no lo parezca. De hecho, el mejor disco de jazz de este año, si queréis escucharlo, es el último disco de Mac DeMarco. Que no tiene nada que ver con el jazz. Pero es muy jazzero de sonoridad, por decirlo de alguna manera. Entonces, el contexto de la peli solamente trata la Big Band. O sea, en ningún momento vais a ver un trío de jazz, un cuarteto de jazz. Música de Big Band. Claro, no vais a ver a Miles Davis, no encaja en esta película. John Coltrane, por decir dos muy famosos, no encajan en esta película.
La enseñanza teórica también importa mucho aquí, porque, ¿no? O sea, es cierto que es práctico, porque es cuando el estudiante se mete en la banda. Sí, sí. La batería es que es más práctico, es el instrumento más práctico. Pero el profesor da caña muchas veces porque da por hecho cosas que a lo mejor el estudiante en ese momento pues no se lo sabe. En plan, ¿no te has estudiado esto? ¿No te lo sabes de memoria la partitura? Es bastante... Sí, sí. El plano teórico, tío. Sí. O sea, si vas a la práctica de un profesor súper duro y no te sabes la teoría... Claro, pero es que eso pasa en cualquier... Estás desnudo. Claro, no puedes ir a hacer un examen sin saber nada. Claro. Esto es exactamente igual. De hecho, es bastante gracioso porque en el jazz usas las partituras la primera semana de clase. La segunda semana... Estás tan metido en la canción que aunque no quieras aprendértela, te la has aprendido. Pero es que eso pasa también en ciencias. O sea, si tú estudias solo un tipo de problema y estás haciendo matemáticas, al cabo de una semana, sabes las fórmulas, la forma de desarrollar el problema, todo lo sabes de memoria. O sea, el momento ese de no me sé la partitura, tengo que ver la partitura. Eso no es lo que nadie. Eso, exacto. Está un poco forzado. Pero bueno hay varias cosas en la peli que están forzadas y vamos a decir que están forzadas a bien porque... es la forma narrativa que te quiere transmitir la película, cosa que no es real, pero es una película. O sea, vamos a ver, si yo quisiera ver realidad, me iría a una escuela de jazz o a ver un concierto de jazz. Big Band, importante que sepáis que no es un trío de jazz, o un cuarteto, un quinteto, un sexteto. O sea, suenan de diferente manera y se estudia de diferente manera el Big Band del jazz. Solo que cuando empiezas a estudiar jazz, se va por, como cualquier cosa, tú empiezas a estudiar física y no vas directamente a la teoría de la relatividad. Antes tienes que tener muy clara la álgebra por separado para luego hacer una teoría. Entonces, una vez que empiezas a estudiar jazz, lo empiezas a estudiar desde el principio. Y hemos dicho que al principio era como esa mezcla de blues con swing, con big band. O sea, de hecho... Y sale el jazz. Hay gente que puede estudiar las big band y acabar haciendo jazz. Hay gente que puede estudiar las big band y acabar siendo Led Zeppelin. Porque John Bonham, todo el sonido de Led Zeppelin viene de las big bands. O sea, él era un batería de big band, solo que luego lo movió a su terreno, que es lo que debería hacer todo el mundo. Sí, el batería de Led Zeppelin. O sea, es que es muy teórico el jazz en general. Muy perdón, no me sale la palabra. Es muy aplicable al género que te guste. O sea, puedes tomar es una música que se mueve mucho. La rienda que quieras luego. Sí. Solo quería decir eso. Vale, uno de los aspectos más importantes de la película. A ver, y aquí sí que quiero que me seas claro, ¿eh? Que es el tempo. Porque la importancia del tempo en el jazz. Y no solo la importancia del tempo en cualquier estilo musical, evidentemente. Sí. El tempo es casi todo. Pero el profesor hace énfasis mucho en que los errores que cometen los estudiantes van relacionados con el tempo. Sí. Y por qué, siendo baterista o batería, la importancia de un batería de jazz en el tempo es... Bueno, la importancia de cualquier músico en general. O sea, percusionista es que... Sí, es más importante porque... Utilizas tus brazos. Sí. Vamos a es importante saber cómo se fundamenta la música, cualquier estilo, para entender esto del tempo, ¿vale? Sí. La música son tres cosas: melodía, armonía y ritmo, ¿vale? Vale. El ritmo... pues es el patrón rítmico que te transmite la canción, ¿sabes? Una batería es el patrón rítmico más estable en cualquier estilo, estoy hablando. Sí. La melodía es la melodía, la parte que viene cantada, ¿sabes? Las melodías de o lo que sea. Sí. Y la armonía es cómo se mezclan las diferentes melodías, o cómo interactúan entre ellas, o cómo crear melodías a través de la melodía y tal. Vale, la importancia en el orden de la música es lo siguiente, ¿vale? Hemos dicho son tres cosas: melodía, armonía y ritmo. Y ahora os voy a contar qué es lo más importante y qué es lo menos importante, ¿vale? Lo más importante, la música es ritmo, en primer lugar. Luego, en segundo lugar, está el ritmo. Luego, en tercer lugar, está el ritmo. Luego, en cuarto lugar, está el ritmo. Y luego ya, cuando le tienes todo el ritmo súper claro, en sexto o séptimo lugar estaría la melodía, y el noveno o el décimo estaría la armonía. Entonces, por eso es tan importante la labor de un batería. Porque aunque yo puedo tocar un piano, por poner un ejemplo, y puedo tocar las teclas, y yo puedo enchufar esto y hacer música y tocar notas, porque ya sé cómo funcionan las escalas y cómo funcionan los acordes. Te hago la teoría. Pero en cambio, si no lo hago en el tiempo, no lo hago bien con el resto de mis compañeros, no lo hago a la velocidad que lo tengo que hacer, no sé cuándo cambiar. Y todo eso es ritmo. Claro, eso es ritmo. Da igual que lo hagas con un piano, que con un saxofón, que con una batería. O sea, por eso tiene tantas casillas el ritmo a la hora de la importancia de la música. En el jazz todo va muy subdividido. O sea, quiero decir, no es pop, 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 pop. No, el patrón básico del jazz, para que os hagáis una idea, es como ti-ti-ti, 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 que es lo que hace el plato que tiene a la izquierda, el right. El Charles es el otro. Vale, perdón. Pero sí, el Charles hace el acento del right, además. Vale. O sea, lo puedes leer de las dos maneras. Entonces, es muy importante el batería, y más en una orquesta de big band o una banda tan grande,
Porque el batería le está marcando a 16 personas dónde tiene que ir. Claro. Porque yo puedo ser el saxofonista y parar en cierto momento en plan, uy, se me ha ido la nota. Pero el batería no puede decir, uy, ¿ahora se qué? me ha ido el tempo. No se puede desnudar. no se te puede ir No el se puede tempo. quedar, eso No se es. te puede ir el tempo. No puedes ir creciendo el tiempo, bajándolo en función de cómo te sientas o de cómo estés. Eso es. En Y cambio, ese un es pianista y un saxofonista lo puede hacer. Eso es. Y nadie le va a decir nada. Que digo, que ese es el motivo por el cual el profesor mete tanta caña a los alumnos con el tempo, este no es mi tempo. Ujú. Y hay una pregunta que le hace a grito pelado en la película, es una escena, que es, ¿te has quedado corto o te has pasado? Si no sabes demostrarme eso, Claro, esa escena es muy hardcore, pero es muy buena al mismo tiempo. hombre, es muy buena. Sí, de verdad. ¿Te has pasado o te has quedado corto en el golpe? O sea, Dicho si esto, no lo sabes tú, es- no estás en mi banda. Claro, pero eso no lo hace ningún profesor de jazz. Ya, Eso no para son empezar. tan... No, ni mucho menos. No son tan Extremistas, nazis. O sea, exacto. claro, nadie es tan nazi. De hecho, la prioridad, y esto ahora la gente va a decir de verdad, la prioridad en el jazz es tocar las cosas despacio. No rápido. Esto es controversia, ya lo sé. Sí, No, la película con la explica lo película, contrario. No con nada de que hayamos o con dicho. el mundo del jazz que Sí. la gente puede tener en la cabeza. Pero Sí que la película, sí, el double time swing, que es, Sí. es una manera de tocar concreta, ¿no? Sí, sí. Que es muy doblarlo rápida. todo. Exacto. Es doblarlo todo. Si tú piensas en ta, pues tienes que pensar en ta, el doble. Justo el doble. O sea, Y también mete mucha caña con cualquier eso el profesor. tempo se hace 6.000 veces más difícil. De hecho, es gracioso que el tempo final en el que hablan de tocar la pieza en la película es irrisorio. O sea, nadie toca ese tempo. Porque es ruido. O sea, ¿Y tú cuál crees que es el motivo por el cual el profesor mete caña ahí? porque es técnicamente más difícil. Entonces, si dominas eso, vas a dominar el resto de cosas. No, no tiene por qué. Entonces. Hay una cosa que es muy importante también respecto al tempo, que es el swing o el groove. ¿Te acuerdas el primer Sí, capítulo cuando sí. lo grabamos que te dije, a esto le falta groove? Vale, pues es un término que en notación musical se puede escribir, pero es algo como etéreo. Tú lo puedes explicar en una partitura que es el swing o que es el groove, o se puede llamar de 20.000 maneras diferentes. Y es como el swing o el groove es lo que te hace bailar en la música. No sé quién dijo esto, pero fue un músico famoso, ¿vale? Entonces, no es que toques rápido o que toques lento, sino que la gente, sin saber de música, sienta que hay un movimiento. Entonces, si ese Y que movimiento... se sienta atraído, de Exacto. cierto modo. Es a 400 BPM, como es la última pieza de Es la película. velocidad del tempo, ¿no? Sí, exacto. Antes lo que yo he tocado son 180 o 200 BPM. ¿Y qué oías? Al final, todo se convierte en una sola nota constante de ruido, estridencia. Claro, evidentemente es mucho más difícil de Muy tocar. rápido. Y más con con un instrumento, con un platillo, Sí, que es... que el sonido es largo Sí. a cada golpe que des. Entonces, al final se difumina todo, ¿no? Vale. Sí que es técnicamente muy difícil, pero ¿qué transmite más? ¿Tocar algo muy lento con mucho swing o algo muy rápido que va a sonar como... Exacto. O sea, no... Paradoja de la película, otra controversia, ¿sabes? Bien, quería decir dime. algo aparte del jazz. Sí. Por cerrar el capítulo de la teoría y de la enseñanza del jazz. Dicho esto, y Sí. dicho que ninguna clase de jazz es así, yo no he ido a muchas, pero hay gente que conozco que ha ido muchas más que yo, y no son así, ni mucho menos. Las clases en general suelen ser más... No me sale la palabra otra vez, pero suelen ser más conceptuales que técnicas. Las clases, la práctica Las en casa clases. es técnica, 100%, pero un profesor nunca te va a enseñar técnica porque es algo que tienes que aprender tú poquito a poco, con un metrónomo o como sea, o muy de hoy voy a funcionar así y mañana Ujú. y pasado. Y O sea, dominar todos los tiempos. Exacto, o sea, las clases son conceptuales, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y otra cosa que hay que tener muy en cuenta es que el profesor de uno mismo, el profesor de cualquier persona que estudia música, es uno mismo, no es el profesor. Dicho esto, o sea, mi profesor me puede enseñar qué hacer y me puede enseñar qué Dar las pautas. escalas tocar o cómo es rápido tocar una batería. Pero el que tiene que interiorizarlo, aprenderlo, memorizarlo y luego expresarlo, soy yo. Porque Exacto. entonces, si no, El que interpreta es el si no intérprete. hubiera... no, esta palabra que acabo de decir es muy curiosa. Si no hubiera esa mecánica interior de asimilar las escalas o las velocidades, no estaría, en el ámbito jazzístico, no estaríamos formando a músicos. Estarías formando A intérpretes, es la diferencia. Es muy Sí, diferente sí, sí, un sí. músico y un intérprete. No tiene nada de malo. Interpretar no es lo mismo que... Claro, los intérpretes están más relacionados a la clásica. Los pianistas, por ejemplo, clásicos suelen Vale, ser sí, intérpretes. sí, sí, sí. Y lo hacen muy bien. Y Tiene es muy todo difícil sentido, también, ¿eh? Y yo no tengo nada en contra de eso. Todo lo contrario, ya me gustaría a mí. ¿Podemos acercar ya el vinilo? ¿Me dejas? Pero podemos decir, sí, Venga, va. para Es el contar momento. la anécdota. Este es un vinilo de un batería de jazz súper clásico. No, creo que no refleja ni nada. Vale, perfecto. A ver, ¿quién es? Papa Joe Jones. Es importante
hay dos Joe Jones en la batería del jazz muy famosos. Está Philip Joe Jones y Papa Joe Jones. Este es Papa, que es el más mayor de los dos. Entonces, cuando en la película dicen Joe Jones, no especifica cuál es de los dos, pero yo estoy aquí para evangelizar sobre el cine independiente y un poco de jazz hoy también. Entonces, este es Papa Joe Jones, ¿vale? Que es el que es mayor. Cuenta tú la anécdota, que si no hablo yo todo el rato. No, de verdad. No, o sea, es tu campo, yo te dejo... No, pero tío, esto no quiero que sea un monólogo. Fluidez. Hay un pasaje de la película, una escena de la película... Se repite 3 veces esta frase en la película, muy importante, ¿eh? ¿Sí? J.K. Simmons se lo dice 3 veces a Miles Teller, en plan... Charlie Parker, ¿no? ¿Quién era? Saxofonista. Un saxofonista... Alto. Alto, ¿vale? Tocaba en alto. Nacido en... En Kansas. Ah, mira. Y que en un estudio de grabación entró un batería, ¿no? Y Charlie Parker no estaba contento con cómo estaba haciendo algo, ¿no? Por eso te decía que lo contaras. Que lo contaras tú, tío. Vale, a ver. Acabó muy mal la cosa, pero... Papa Joe Jones, que es esta batería, Joe Jones, es un batería muy clásico del jazz. Aparte, fue uno de los precursores del solo de la batería en el jazz. Antes de seguir hablando, cualquier solo es aburrido. En el jazz y en cualquier música, ¿vale? Cualquier instrumento, cualquier solo es aburrido. Para mí, ya os lo digo. Por ahí van los tiros. Es su opinión. Vale. Joe Jones estaba tocando en un directo en el que en la orquesta de Dizzy Gillespie, que es un trompetista muy famoso, que si habéis visto alguna foto usaba una trompeta que estaba inclinada, no era recta, no hacía así, ¿vale? Tiene unos mofletes súper grandes, además, hay 5.000 millones de fotos. Cavidades de oxígeno. Exageradas. Pues en uno de sus conciertos llevó a Charlie Parker, que era el saxofonista, es uno de los Charlie Parker es Charlie padres Parker. del jazz moderno, por decirlo de alguna manera. O sea, él viene del bebop y el hard bop, pero de esta gente que era capaz de tocar notas muy rápido y nunca tocaba una nota mala. O sea, es muy difícil tocar tanto y que no sea malo. Su principal característica es que no fallaba. Vale, pero eso es el Charlie Parker maduro. El Charlie Parker que estaba aprendiendo, que sería el equivalente al Miles Teller que estaba aprendiendo en esta película. Muy flaquito, muy... Sí, muy... enclenque. Sí, aparte venía de una... Pizpireto. Sí, venía de una posición social bastante jodida. Era negro en los años 40 en América, que no era lo mejor del mundo tampoco. Sí. Drogadicto, además... Bastante hardcore en aquella época. Bueno, muchos músicos de jazz eran drogadictos en aquella época. Mucho. En el jazz, la verdad es que las drogas... Sí, y no lo aparenta, porque lo ves con su traje, con su corbata y tal, pero no. Joe Jones no se metió droga en su vida, por ejemplo. Ah, por para que veáis. Pues ahí donde lo veis, Joe Jones, y voy a contar la anécdota ya, era uno de los baterías más joviales del jazz. Era muy de, toca esto, y tócalo, y vamos a ser colegas, y vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así. Vale. Volviéndolo al concierto, Charlie Parker fue a tocar un concierto, y era uno de sus primeros conciertos. Y Joe Jones estaba tocando la batería en ese grupo en ese momento. Charlie Parker empezó a tocar, no le salían las cosas bien. Charlie Parker siempre tenía la obsesión de tocar muy rápido. Y está muy bien, pero porque él sabía hacerlo y porque le costó mucho llegar a ese punto. Y en una de estas, a Joe Jones se le hartaron los pelotas de lo que estaba tocando y lo que estaba haciendo porque no entraba en el contexto musical. A esta batería. No entraba en el contexto musical. No es que no fuera lo suficientemente rápido. Sino que él interpretó que en ese momento en ese contexto estaba musical, totalmente fuera de lugar. Se escogió esto, que es el plato del ride, que es donde va... Right. Lo sacó de su stand y se lo tiró. Así, como los ninjas tienen dagas voladoras. Exacto. Esto tiene 20 pulgadas, que son como 33 centímetros de ancho. Fíjate, se estaba cabreado en ese momento. No le gustaba que lo que estaba haciendo Charlie Parker estuviera fuera del aspecto musical. ¿Y eso originó qué? Originó que Charlie Parker se enfadase con él, evidentemente, pero como no era nadie en aquel momento, no podía decirle nada. Entonces se fue a casa y se puso a practicar. Y ese es el sino de esta película. Exacto, ahí está. Ahí está la relación con la película. Y a partir de ahí, ¿cómo se le llamó? ¿A Charlie Parker? Bueno, sí. Beer. El mote que tenía Charlie Parker era Beer. Eso es. Sí. De hecho, hay un local clásico del jazz en Estados Unidos que se llama Beerland y es en honor a Charlie Parker. Y lo abrieron cuando él estaba vivo todavía. ¿Ah, sí? Sí, murió a los 33 años, ¿eh? Muy joven. Sí. Muy por una sobredosis, como el director además. de esta película. La cosa está en que se supone que ese fue el momento de superación de Charlie Parker. Que empezó a ser Charlie Parker porque Joe Jones le tiró el plato a la cabeza. Es una cuerda de humildad también. En cierto modo. Charlie Parker iba con su de hecho, flow, con su groove. Es uno de los fallos de la película, que lo tratan como un aspecto súper hardcore, súper duro, de tienes que hacerlo así. Y fue más una cura de humildad. Fue más de haz lo que te dé la gana, pero hazlo bien, por favor.
puedes tocar en vez de a 400 BPM. Está claro que tienes talento, si está claro, si estás aquí por algo. Pero... Sí, o si no, que puedes estudiar. El talento, al fin y al cabo, para mí es un número. Talento, he dicho talento como que, pero sí, que tenía las condiciones. Charlie Parker, exacto, sí, y sabía hacerlo bien. Y Joe Jones no era el más nazi del mundo. O sea, si estáis pensando que Joe Jones era un J.K. Simmons... Míralo, se está aquí... Partidos el ojete. Si estáis pensando que Joe Jones era un J.K. Simmons de mal, no es mi tiempo, no. Era el opuesto completamente a eso. O sea, era muy hasta qué punto tuvo que llegar para recurrir a tirarle. No le gustó. Y él también es... Vamos a ver, lo bueno de aquella época es que realmente se preocupaban de que la música fuera música. Y ahora me diréis, no, pero es que todos los músicos se preocupan de que la música sea música. Ya, bueno, pues cuando conozcas, o seguro que tienes a un colega que es músico, acércate y pregúntale, ¿qué estás más preocupado? ¿De que tu música sea buena o de salir en los 40 principales? ¿O en la MTV? ¿O ser el nuevo ACDC? ¿O ser la nueva Miley Cyrus? Eso es. ¿En qué se están preocupando? Nadie conoce a Joe Jones y nadie conoce el jazz porque se estaban preocupando de otras cosas cuando nació. Sí. A ver, la película es dramática. Claro, y hay mucho ímpetu cabrón, por decirlo de alguna manera, del profesor en todo el rato con una cuestión de tocar más rápido, siempre. Todo tiene que ser más rápido. Todo tiene que ser más rápido y mejor. Y solo es para un concurso. O sea, para bien y para mal. Hombre, también explica que solo es para un concurso, pero que no os van a fichar y no vais a encontrar trabajo si no domináis esto. Sí. Porque, se habla porque mucho habla del Lincoln Center. Del Lincoln Center, eso. Sí, de que se supone que esta Big Band forma a músicos que van a acabar en el Lincoln Center. La meca de... Sí, el Lincoln Center, para que os hagáis una idea, es un centro que hay en Estados Unidos, en Nueva York, además, que es como la meca de los Big Bands. Si quieres tocar la Big Band más grande a día de hoy, o cuando se hizo la película... Y ser un músico de puta madre. Tienes que ser la banda del Lincoln Center, que además dirige Wynton Marsalis, que es un trompetista que viene de una estirpe de músicos de jazz de toda la vida. Hay muchos Marsalis, ahí está Kenny Marsalis, que es saxofonista. Y regentan el... Sí, el director técnico del Lincoln Center es Wynton Marsalis. Wynton Marsalis lleva estudiando la música del jazz desde los inicios en Nueva Orleans, porque nació allí más o menos, el rollo Big Band, de toda la vida. Y Wynton Marsalis ha ido a muy pocas escuelas de música. Para que veas. A muy poquitas. Dicho esto, la orquesta del Lincoln Center, la Big Band del Lincoln Center, es el único grupo que tiene un Pulitzer. Pues yo no sé cómo me voy a comer eso. Sí. ¿Sabes que solamente hay un cómic que tiene el Pulitzer, que es Mouse? Y solamente hay un grupo que tiene un Pulitzer, que es la Big Band de Lincoln Center, dirigida por Wynton Marsalis, porque antes han habido otros directores. Es muy importante. Ya sé que es un Pulitzer estamos acostumbrados a pensarlos como premios a artículos periodísticos o a fotografía incluso. Sí. Pero cuando el premio se da algo así es porque realmente ha habido un desarrollo creativo, artístico, cultural en el premio en sí. Entonces, por eso es raro que un cómic lo tenga, solo lo tiene un cómic, o que una banda la tenga, y solamente lo tiene una banda. Próxima banda que lo tenga, próximo cómic que lo tenga, os avisamos, por si acaso, ¿vale? Que yo me enteraré fijo, segurísimo. Y no soy muy seguidor de los premios en general, eso creo que ya queda bastante claro. No sé, aquí los premios... Y Wynton Marsalis no es un músico de... Sí que ha estudiado jazz, pero no es un músico per se a los J.K. Simmons. Entonces, por eso, para mí la película en todo momento es una contradicción, porque no puedo decir que la película no me ha gustado, porque me ha gustado en general, pero sí que estoy viéndola todo el rato con una tensión doble para mí, porque estoy pensando en la tensión que te incurre la película, que es la mejor parte narrativa de la película, cómo está montada, cómo está traducida, pero no puedo dejar de pensar en plan, no es eso el jazz. En mi casa está todo el rato, en mi cabeza... Te autoboicoteas. Claro. Está bien, porque no si algún día... por la enseñanza que tiene Abel, ya está. Por su background. O la inquietud. No tienes por qué saber jazz para escuchar jazz, ¿eh? Vale. O sea, cualquiera lo puede hacer. De hecho, tú también escuchas jazz y lo puedes apreciar perfectamente. Sí, claro. Y te encantan los discos de Woody Allen y seguro que no tiene nada que ver el jazz que suena en esta película con el que toca Joe Jones, con el que toca Woody Allen. De hecho, en una entrevista, Damien Chazelle, el director de esta película, habla de Woody Allen y que le gustaba cuando Woody Allen metía jazz en sus películas, como a ser de jazz. Que es otro tipo de jazz de ahí diferente también. a este también. No, sí, no tiene nada que ver. Que es el más de Nueva Orleans, más primigenio todavía. Y que los instrumentos que suele utilizar es el clarinete, que es el instrumento que toca Woody Allen, que es uno de los instrumentos que también se utiliza. A mí sí me ha gustado la película, ¿eh? Yo la vi en su momento, antes de la gala del 2015 de los Oscars, porque esta película es de 2014, no lo hemos dicho, creo. Tiene una tensión muy buena la película. Es 1 hora y 40 de película, tampoco... Y me ha gustado mucho. Con este segundo visionado, que lo vi hace poco, ya no tenía la misma tensión, evidentemente, de la primera vez que la vi, pero sí que me tomaba las broncas entre el profesor y el estudiante,
me las tomo casi a comedia. Porque sé lo que va a venir. Entonces, claro. Digo, ahora... Pero el momento que la ves la primera vez te pilla mucho. con más tensión. Sí. De hecho, yo la vi en su momento con... Porque te pones en la piel del estudiante. Claro, es que es claro. eso. Y aunque no seas estudiante. Sí, no. O sea, quería hablar de la parte narrativa de la Yo quiero película. decir una de las... el leitmotiv de la película, que es una frase que se dice en la película, que es clave. A ver. No, dila tú. Vale, la película se puede resumir y os daréis cuenta cuando llegue la frase, pero la voy a decir porque no es spoiler, ¿eh? O sea, es que esta película, spoiler en sí, esta película es una vivencia. No se puede hacer spoiler. De punto A a punto B. Claro, tienes que vivir Es la una tensión. vivencia del estudiante con el profesor. Y es importante que os va a poner en tensión, seáis músicos de jazz, no lo seáis, o seáis la persona que más sabe de cualquier disciplina artística y lo viva todo mejor. Os va a poner en tensión en cualquier situación. Eso es. Que es lo importante. Y una de las frases que dice el profesor al estudiante es: no hay palabras más dañinas en este mundo que buen trabajo. Y eso yo creo que resume perfectamente lo que es la película. Sí. Porque si la gente... O sea, si la complacencia. Uh-huh. Es decir, has hecho un buen trabajo, tú te confías. Claro. Y la cagas. Uh-huh. Lo bueno y lo malo de la película... Hay que saber no confiarse. Claro. Lo bueno y lo malo de la película al mismo tiempo es que te pasa de ser autocompadeciente a ser un nazi. No hay punto intermedio. Pero autocomplaciente. Sí, no te puedes autocompadeciente. Compadecerse con uno mismo. Sí. En plan, por los halagos. O algo que pasa hoy mucho con las redes sociales. Es que he hecho esto y tengo no sé cuántos me gusta o le gusta a un montón de gente. Entonces ya ¿hasta qué punto me quedo eso? aquí. Sí. No quiero moverme más. Exacto. Pero tampoco... Te das por satisfecho con algo mínimo. Exacto, pero tampoco te tienes que mover como en la película y de repente volcarte en el momento de todo mal, tengo que repetirlo todo 600 veces. Claro, hay que saber luchar. Pero esa tensión es la contradicción de la película y lo que la hace buena. Sí. Vamos a ir acabando porque a veces está bien hacer programas un pelín más cortos. No sé cuánto llevamos. Entonces. A ver, ¿quieres decir algo más? Oye, la semana que viene... Lo que tú quieras, cariño. Vale, esta película la he elegido a él, pues me tocará a mí elegir la próxima. Vale, venga, Abel, sí, lánzate si quieres decir algo. No, en realidad, poca cosa más. Me hubiera gustado. Nos ha gustado los dos, la película nos ha gustado los dos. Sí, a mí no me gusta... Como película, me gusta, ficción. Como película me gusta, no me gusta nada el contexto. El tema que toca es chulo, ¿eh? Sí, el tema que... Hay ciertas películas técnicas, sí que en el sentido de profundizar en un tema concreto y no salirse de ahí encorsetada, que está muy bien. Voy a hablar una cosa más y ya hablamos un poco de la técnica de la película, la narrativa, que es de lo que deberíamos hablar. Vale, hablo de esto y ya hablamos de la parte narrativa, que es lo realmente importante de la película. La película es una mentira acerca del jazz. O sea, no penséis que el jazz es así, no penséis que se estudia así, no penséis que funciona así. Desmentido. Ni mucho menos. Es verdad que como cualquier otro arte, y ya no lo digo más, o disciplina artística, se da más mérito al fútbol, a estudios más comunes y todo eso. Al que más venden cada país. Socialmente hablando, ¿vale? Pero eso es algo que no tiene que cambiar la sociedad, tiene que cambiar en vuestras cabezas, o en las nuestras. Igual que otros temas que están cambiando ahora y me parece muy bien. Y dicho esto, hablando del aspecto narrativo de la película, pienso que está muy decentemente, está regular, bien montada, que es lo que te da la tensión rítmica en todo momento, narrativamente hablando. Y tiene una fotografía bastante oscura y bastante amarilla, bastante característica, como clásica, colores, por decirlo, ¿sabes? A mí me recordaba la fotografía oscura y amarilla. Oscura, sobre todo en la sala, porque la luz es cálida. Exacto. Pero no te recuerda, parece que están metido todo el rato en el teatro donde se proyecta indefinidamente el fantasma de la ópera. No parece una escuela, o sea, las escuelas son más modernas. Las universidades de los 70 ya son más modernas. El tapizado, las maderas de las paredes. Es como muy snob y muy. También es parte de lo que querría. Conservatorio. Claro, lo que querría transmitir el propio Chayes, o cómo se pronuncia. El director, vamos. Damien Chazelle. Chazelle. Pero vamos a ver, está bastante bien. También es verdad, es una película en la que le pasan dos cosas a dos personas, que esas dos personas ni son la hostia, ni les pasa nada que sea la hostia. No, tampoco es... Quiero decir... Son vivencias. Sí, por eso lo estoy diciendo como algo negativo. O sea, no es ni la historia ni son los personajes. En plan, la historia o los personajes. O sea, no estás hablando de Charlie Parker, porque no es Charlie Parker. Es el tema de la película. Ni la historia es una de estas que te vuela la cabeza. Y no es la historia de jazz, precisamente. Es un fascículo. Exactamente. O sea, para mí es una vivencia de un estudiante. Dicho esto, la actuación de J.K. Simmons está muy bien. Está genial. Muy bien. No sé yo si para un Oscar. Yo personalmente no sé si lo ganó. Lo ganó. Lo ganó. ¿Qué ganó? ¿Mejor actor de reparto y qué más? ¿Cuáles son los mejor actor de reparto, mejor edición. ¿Sí? ¿No? ¿Edición se no, perdón, las tengo aquí, perdón.
Mira, ganó en Oscars, ganó Mejor Actor de Reparto J.K. Simmons, Sí. Sonido Sí. Bueno, pero ¿banda adivina. sonora o sonido? y adivina. Sonido. Sonido. Edición de sonido será regular. No sé qué pelis habrían ese año, pero regular. O sea, está bien, pero Y montaje. no genial. ¿Montaje? Ganó montaje. ¿Ganó montaje? Es Ese. mi Oscar más en mérito. Más meritorio. Más de en lo- meritorio. más Para meri- mí es el que de verdad se entrega porque está muy bien hecho. Bueno, No sé qué películas había en ese año. Luego lo miro. Pero vale, sí que es A mí verdad que sonido sí está me bien. gusta ver. Está bien montada. es lo que hablábamos, la edición de sonido Sí, del principio. pero que está muy del bien podcast. no quiere decir que Que sea el mejor en relación al resto de películas que Exacto. haya ese año. Es Exacto, cierto. exacto. Que está bien y punto. No Pues me oye, acuerdo. se lo dieron. Sí, para está ellos. bastante bien. Ganó Globos de Oro, J.K. Simmons, también ganó J.K. Simmons en los BAFTA, el montaje y el sonido, los mismos que Oscars. Ujú. Y luego ganó en Sundance a Mejor Película y Premio del Público, que no está nada mal. Sí. Y luego ganó el Aseminichi de Valladolid. Ah, premio a público muy importante. Mejor Director Nobel. Ah, Era claro. bien jovencico, en Sí, sí. 2014. Por cierto, esta película Círculo de Críticos de Nueva York, Mejor Actor Secundario. J.K. Simmons. otra Ah, vez. O sea, ha gustado a todo el mundo. sí, Este- sí, en general es una película que gustó. Hablando de la barrera del India, la megaproducción, a ver si nos da tiempo, y volviendo a lo de antes. Vale, sí, tira. Hablando de la barrera del India, la superproducción, que quería puntualizar esto y se nos ha ido la pelota antes, es curioso porque esta historia, aparte está en la blacklist esta, por cierto, en el blacklist esta que hemos nombrado antes, Sí. de los guiones, estaba también Buried de Rodrigo Cortés, ¿eh? Y ojo a lo que salió de ahí. Ahí nos está tocando la fibra. Sí, sí. Nacional. De hecho, no va a dar tiempo, pero tengo aquí una cita de dos directores españoles, porque no hablamos mucho de gente española. Nacho Vigalondo. Sí. Sé por dónde ¿Cómo, vas. ¿Cómo me conoce? Hombre, por ya ves. Sobre la película, son Nacho Vigalondo y Rodrigo Cortés hablando de una conversación que tuvieron por Twitter, ambos, sobre la película. Y luego, si queréis, os dejamos la captura para tener un poco más de contenido y nos decís qué os parece, ¿vale? En vez de comentarlo nosotros, como hacemos siempre. Eso es. Bueno, Hablan de la película, de Whiplash. sí, no, pero volviendo a lo de la Blacklist, que es donde sí. estaba, lo de Rodrigo Cortés ha sido Sí. por curiosidad. Buried, ya hablamos otro día de Buried. Sí. Eso, está ¿De bastante cine guay. español? Sí, algún rollo más español. Sí que, por cierto, hubo la semana pasada, no lo he dicho, una sugerencia para la próxima película. Ah, ¿sí? Que era una película indie española y con un alto contenido filosófico y no te lo Muy había bien. dicho. Dime que no es. Vale. ¿Cuál? Azul oscuro casi negro. No. es. Vale. No me gusta a mí ese hombre. ¿No? Vale. ¿Cómo es? ¿Daniel Arévalo? Raúl Sánchez. Raúl Arevalo. Sánchez. Ah, no. No sé. La película fue El milagro de Petinto. El mensaje filosófico del. Bueno, podemos. Esa fue la hablar. recomendación. Vale. Un beso, Chris. Un beso. Vale. Y ese programa lo podemos hacer en Londres, además. Hola, Chris. ¿Cómo estás? ¿Sabes qué Chris es? Sí que sabes qué Chris es, pero No. da igual. Bueno, que nos Bueno, vamos y sí. se nos va el tiempo. Y esta película empezó como un corto, solo 2 actores. Whiplash. Whiplash empezó como un corto porque cogieron el guión de la lista esta negra, Sí. Chayes, lo mezcló con su historia y hizo el corto. Chasel, perdón, y lo hizo con el corto, que el corto creo que está para ver online, no sé si son 8 minutos, una cosa ¿Y en por qué el momento se hace película esta película? En el Valga la momento redundancia. en el que elige para el corto J.K. Simmons, Toma porque ya. Miles Teller no sale en el corto todavía, era otro actor. Ah, ¿sí? Sí. Y el corto es una de las secuencias iniciales de la película, no me acuerdo cuál. Ah, Creo que El double time swim que está intentando practicar, a lo mejor. no, es, Ah, no, es que no lo he creo que visto, es cuando entra a la clase y se queda como el batería sustituto y le pasa las partituras Ah. al otro y entra J.K. Simmons. Por cierto, en ninguna clase de jazz hay músicos titulares y músicos Y suplentes. Pásale las partituras. Eso es mentira. Eso El no conservatorio. existe. De hecho, para no mezclar las clases demasiado en el jazz, lo que se hacen son diferentes clases con diferentes niveles. ¿Sabes? Porque Ah, no claro. tiene sentido. Para que todo el mundo se sienta productivo. Exacto. Básicamente. Es muy excesivo, en plan, como con los negros en los años 40, de no, los buenos aquí, los malos aquí. Eso no lo puedes hacer en ninguna disciplina educativa, porque hundes al malo. contraproducente, es Claro, y no lo vas a contraproducente. motivar para que sea el bueno. Aquí motivación es poca. Claro, la que exacto. tú sola te pongas. La Mentira. que tú solo te pongas. Mentira eso. Y dicho esto, se hizo el corto con muy poco presupuesto, lo hizo Chayes con muy poco presupuesto, 8 minutos, y de ahí pasó a el presupuesto de la película. La película se hizo con $3 millones, recaudó 33 cuando se sacó. No está mal la recaudación. No, Creo claro. que La La Land se hizo con 40 millones y recaudó 400. No tiene nada que ver. Una cosa por el No estilo. metas a la aquí. Vale, mismo director y Sí, la movida. mismo director, sí. Y lo que hablamos antes de dónde se pasa, la película se proyectó en Cannes con el presupuesto de 3 millones, con una película normal y corriente. Estoy hablando muy rápido, pero es por Estamos el haciendo- tiempo. Condensación. Sí, no, estamos dándole
la etiqueta de si es cine independiente o cine comercial. Exacto. Estamos haciendo la línea entre qué sí y qué no. Pues eso, se presentó en Cannes con un presupuesto de 3 millones, que es bastante indie, por decirlo de alguna manera. Pero una vez que se presentó en Cannes y ganó todos los premios, llegó Sony. Y dijo, ojo, aquí hay negocio. ¿Qué pasa aquí? Que voy a quedarme con todos los derechos de distribución de la película. Os voy a comprar los derechos. Damien Chazelle encantado. ¿Por qué? Porque tiene más repercusión su obra. Y porque le darían un montonazo de dinero. Claro. En el ámbito personal, ya no teniendo en cuenta que seguro que para su próxima película, que dio la casualidad de fue La La Land, el presupuesto iba a ser descomunalmente grande en comparación con este. Sí, eso es. Entonces empezó como algo muy pequeño y acabó siendo como algo muy grande. Igual que el director empezó como un director y acabó siendo el director de La La Land. Por cierto, banda sonora original de Justin Hurwitz, que es el mismo de La La Land, por cierto. Abel, ¿de qué vamos a hablar la semana que viene? Pues no lo sé. ¿De qué vamos a hablar la semana que viene? ¿De qué película? ¿Qué te apetece? A mí me entra ya todo lo gordo de ver... ¿Qué? Menuda frase. Ah, vale. Perdón. me entran ganas de ver ya 3 anuncios de las afueras. Ah, vale. Lady Bird. Vale. Y Baby Driver. Y, es que quiero verla, va de un ladrón de coches muy joven. Las 2 primeras que has dicho también. ¿Sí? Pues quiero verla. La que tú quieras, tú eliges. Haremos una avanzadilla en redes sociales. Vale. Haremos sobre esto y tal. Vale. Esta semana no lo hemos hecho con esta. Bueno, el mismo día. Culpa mía. No pasa nada. Vale. Nos vemos en el próximo episodio. A ver, buena semana. Digo mucho, vale. Y dicho esto... Vale. Dicho esto, vale. Bueno, que vaya bien. Ya os comentaréis, señores. ¿Qué tal? Adiós. Adiós.